Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Señor continúe bendiciendo sus vidas, sus hogares. Nos gozamos de estar este nuevo día en la presencia de Dios y llegando a sus hogares. Agradecidos con el Señor por esa misericordia, ese cuidado que ha tenido con nosotros. Quiero iniciar enviándole por allá, aunque todavía creo que no está conectada, pero yo sé que lo va a ver. Quiero enviarle un fuerte abrazo acá de nuestra parte a hermana Lubia de Madrid. Ella está cumpliendo años hoy y pues vamos a aprovechar la oportunidad que hoy pues se nos presenta por este medio para felicitarla, ya que no podemos llegar físicamente, no vamos a estar en la congregación. Pues le mandamos, hermana Lubia, un fuerte abrazo aquí de parte de nuestra familia. La bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que el Señor le conceda en el nombre de Jesús todas las peticiones de su corazón conforme a la misericordia de Él, conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Agradecidos, mis amados hermanos, porque tenemos vida, porque podemos respirar, porque nos pudimos levantar, tenemos un techo. ¿Ya le dio gracias usted al Señor? Dele la gloria al Señor. Dele gracias al Señor cuando usted abra sus ojos y vea ese hermoso amanecer. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, dele la gloria al Señor. Haciendo eso, el Señor se va a gozar, se va a deleitar en eso y usted va a ver la diferencia de su día. Quizás se levantó adolorido, desganado, con actividades ya que hacer. Pero cuando comienza a alabar al Señor, a darle la gloria a Él, entonces su día va a ser diferente. Esto es lo que tenemos que aprender. Es la vida del creyente, mis amados hermanos. El apóstol Pablo decía, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es una orden apostólica. Este varón había aprendido en las circunstancias de la vida, lo que vivía, a poder ser agradecido con Dios. Y de esa manera no le faltaba nada. De esa manera él podía vivir bien aún estando preso, aún con persecuciones, con azotes, con naufragios, con un sinnúmero de problemas. Él había encontrado esa gratitud en su corazón. Tenemos que ser agradecidos. Si usted no lo ha hecho, pues yo lo invito en el nombre de Jesús, ya que tenemos esta oportunidad de poder llegar a sus hogares allá con el permiso de ustedes. Pues ahí estamos tocando y abriendo la puertecita para entrar ahí a la sala y poder platicar, poder estar un momento con ustedes para poder compartir la bendita palabra del Señor. ¿Qué dice si oramos? Así le vamos a pedir al Señor esta bendición para que esta palabra refresque nuestras almas. Quizás usted se sienta ahí un poco desganado, ha visto que hay una desesperanza, quizás no le ha estado alcanzando el dinero, quizás tiene ciertos asuntos ahí. Entonces vamos a ponerlos en las manos de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que esta palabra sea como esa agua viva, como ese manantial, ahí calmando esa sed, quitando toda desesperanza, en el nombre de Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, agradecidos, Señor. Con todo nuestro corazón le damos la gloria y la honra, Señor. No hay palabras, Señor, que alcancen para agradecer, Dios eterno, la dicha que usted nos da de gozarnos en su presencia, la dicha que nos da de ser hijos suyos, Señor. No hay palabras cómo expresar ese amor que sentimos para usted, Señor, porque usted nos amó primero, Señor. Por eso es que lo amamos nosotros, Señor, porque usted demostró ese amor enviando a su Hijo Jesucristo a salvarnos de una condenación que había para nuestra alma. Qué maravilloso, Señor, poder venir en esta hermosa mañana, Señor, esta mañana fresca, Señor, disfrutando de ese sol, Padre, que nos alumbra, Dios mío, disfrutando de esa brisa, de ese aire que usted purifica para nuestros pulmones, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús enviamos palabra de bendición a los hogares, Señor.
Les enviamos, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amados hermanos, un abrazo, Señor, en Cristo Jesús, papá. Que el Espíritu Santo allá los abrace, los anime, los conforte, Señor. Que ellos puedan sentir esa presencia gloriosa derramándose sobre sus vidas. Que inunde ahí toda la casa, Señor. Que huya la desesperanza, que huya el desánimo, que huya la tristeza, Señor. Y que llegue la alegría de Cristo a reinar en esos corazones, en esos hogares. En el nombre de Jesús, papá. Que seamos, Señor, Dios mío, agradecidos con lo que tenemos, Señor. El apóstol decía, Señor, que diéramos gracias en todo. No solo en las buenas circunstancias, Señor, sino en todo. Dios mío, usted nos está proveyendo un techo, nos da calzado, vestido, nos da alimento, nos da la vida, Señor. Y tenemos salud por su palabra, Dios mío. Por esa muerte allá en la cruz del Calvario tenemos, Señor, salud, tenemos vida, Señor, porque esa es la promesa suya, Señor. Solo basta que nos apropiemos de ella, Dios mío. Señor amado, enviamos palabra de bendición, papá, ahí, confortando las vidas, papá. En el nombre de Jesucristo, Padre. Padre Santo, en sus manos pongo mi vida. Oro para que el Santo Espíritu de Dios ministre las palabras que salgan de esta boca, Señor. En el nombre de Jesús, sujete toda palabra humana, Dios mío, porque no queremos oír al hombre, no queremos oír palabra de hombre, sino palabra suya, palabra de Dios, palabra que alienta, que conforta, que edifica, palabra que redarguye, que reprende también en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias. En sus manos pongo esta vida, Señor. En sus manos pongo este momento precioso, maravilloso que usted nos da de compartir su bendita palabra. Y que esta palabra, Señor, sea llenando la vida de los hermanos, así como lo ha sido para mi vida, papá. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos oyentes que nos van a ver en este momento. Si usted tiene sus sagradas escrituras, por ahí lo invito a que las abra. Y si no, pues escuche la palabra de Dios. Si usted no quiere moverse ahí, si no tiene a la mano su Biblia, pues entonces yo le comparto. Pero sería bueno que la tenga para que usted compruebe que lo que yo le estoy diciendo está conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 127, un salmo precioso. Esto me estuvo recalcando el Señor durante toda la semana. Y estuve orándole al Señor para que de verdad fuera la voluntad de Él. Si no era solo mi carne que yo lo sentía, sino la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo me estaba revelando esta palabra. Y yo sé que va a ser para confortar a muchos. Yo sé que va a ser para animar a muchos. En el nombre de Jesús así lo creo. Salmo 127 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esos dos versículos, aunque todo, amados hermanos, conlleva a un hogar, eso es lo que está hablando. Yo quiero leerle lo que dice la versión del lenguaje actual, la misma escritura, Salmo 127, dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. En realidad, cuando nosotros vemos estos pasajes, aquí se destacan, amados hermanos, algo. Son 3 asuntos bien importantes cuando leemos ahí y que son muchas veces de motivo de preocupación para nosotros. Y dígame usted si no. La vivienda, la seguridad y la familia. ¿Quién no va a querer tener una casa propia? ¿Quién no va a querer tener bien a su familia? ¿Y quién no va a querer tener segura a su familia? Es algo muy importante. Hoy en día se pagan seguros de vida, seguros por esto, seguros por el otro. Pero la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros que si nosotros no ponemos en las manos del Señor las cosas, en vano es que lo hagamos. En vano es que nos afanemos trabajando. El Señor no va a dar la prosperidad.
Y si nosotros no contamos con esa bendición del Señor, entonces va a ser diferente, amados hermanos. Porque nos vamos a estar cansando, fatigando, nos vamos a afanar y no vamos a lograr nada. Es necesario que en medio de todas esas cosas que hagamos, el Señor esté en medio de todo. Siempre contemos con la ayuda de Él para que todas las cosas nos salgan bien. Y cuando vemos eso, amados hermanos, de lo que estábamos hablando, el salmista enseña que no vale la pena estar ansioso. Dios provee en todas estas áreas, si nosotros se lo permitimos. Y nos enseña la indolencia, o sea, la actitud de conmoverse o sentirse afectado por algo. No nos enseña eso, sino la confianza de Dios. Eso es lo que nos enseña este salmo que leímos, la confianza en Dios. Y es claro, amados hermanos, que los salmos y los proverbios escritos por el salmista David, por Salomón, pues enseñan, amados hermanos, que no seamos esclavos del trabajo. Salomón dedicó mucho de su vida y él decía que por mucho que se había dispuesto a hacer muchas cosas, al final de cuentas, él terminaba diciendo que todo era vanidad, todo era vano. Y que cosas pasaban, cosas iban y todo giraba y volvía a lo mismo. Él pudo decir en Eclesiastés 12 que el todo del hombre es creer en Dios. Eso es el todo. Por más que nos afanemos haciendo casas, carros, tener bien a la familia, si Dios, si Cristo Jesús no está en medio de la familia, no tenemos nada. Y dice esfuerzos inútiles, en vano trabajan, dice. O sea, por más que nos afanemos, va a ser inútil todo si el Dios de los cielos no está en medio de eso para bendecirnos. Y es una advertencia importante para aquellos que no creen en la provisión de Dios, sino que ellos creen en su propio mérito, en su propio trabajo. O sea, en otras palabras, hablando, que yo no necesito de Dios porque yo puedo hacerlo. Yo puedo trabajar, estudié y tengo inteligencia y yo no dependo de Dios. Es más, no creo en Dios, dicen muchos. Pero déjeme decirle, Dios es tan real, así como usted siente la brisa que le sopla. No puede ver la brisa, pero ahí está el soplo, usted la siente. Eso es lo que sucede con Dios. Dios es espíritu. Y nosotros cuando lo recibimos en nuestro corazón, nosotros seguimos siendo los mismos, pero hay algo que cambia dentro de nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y comienza a moldear nuestra existencia de manera que sea grata delante de los ojos de Dios. Y volvemos a lo mismo. Esas personas, yo escuché en una oportunidad una persona que se hizo millonaria y dijo que todo lo había logrado al esfuerzo de él. Es necesario que nosotros creamos que Dios es el que nos permite hacer las cosas, que Dios es el que nos guarda. La Biblia nos está enseñando que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guarda, porque siempre van a atacar. Esto es, mis amados hermanos, porque cuando el pueblo de Israel desobedecía, de balde era que edificaran muros, de balde era que tuvieran guarda ahí, porque siempre llegaban los enemigos porque se habían alejado del Dios verdadero y habían confiado en sus fuerzas, y el enemigo sitiaba la ciudad. Por eso es necesario tener a Dios en todo momento de nuestra vida. Y el salmista sigue diciendo que esta reflexión va también para los creyentes, no es solo para las gentes que no tienen a Dios en su corazón.
sino que es para los cristianos también, aquellos que tratan de construir grandes obras para Dios, sin ser guiados por Dios y sin la dirección del Espíritu Santo. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados. Pero lo que se hace por Dios y en el poder de Él tendrá abundante fruto, fruto de valor eterno. Quizás muchos dirán, miren el fin de los discípulos de Jesús, todos fueron muertos. Pero cuando leemos nosotros las promesas que tienen ellos, dice que se les va a dar sentarse en 12 sillas para juzgar a la nación de Israel. Y cuando alguien le pone énfasis a eso, ¿de qué se trata? Si se va a sentar en una silla a juzgar, es como que a ellos los están poniendo de dirigentes, de comandantes, de reyes. Esa es la promesa que tuvieron ellos. Y a ellos no les importó el sufrir, a ellos no les importó el padecer, porque creyeron en esa palabra, en esa promesa que les hizo el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aprendemos a hacer eso, a confiar en Él y a poner todas las cosas en sus manos, entonces vamos a ver prosperar lo que está hablando el salmista acá. Yo no sé si usted ha hecho eso. Quizás ha emprendido negocios. Quizás ha comenzado a construir algo y se ha quedado a medias. Los negocios se le han desbaratado. Es porque no ha puesto en las manos de Dios esos negocios. Y quizás usted me puede decir, sí, pero hay otros que triunfan. Mire, son multimillonarios. Pero lamentablemente no pueden gozar de esa riqueza. He leído de muchos que han estado postrados en sillas de ruedas. He leído que muchos han estado con pesar. Porque de Dios viene el gozar la riqueza. Del gozar del trabajo material también, de lo que nosotros nos ganamos. De Dios viene eso. Por eso es necesario tener al Señor en medio de nuestra vida, en nuestro corazón, en medio de nuestra familia, en nuestro hogar. Que Él sea el centro donde gire todo. Si Dios no edifica la casa, en balde construimos. Si Dios no nos ayuda en ese empleo, en ese negocio, en balde es que lo hagamos. Es necesario poner al Señor en primer lugar. Hay mucha enseñanza en realidad en este salmo, mis amados hermanos. Y cuando vemos los salmos, el salmista David, si usted recuerda cuando él llegó a ver a sus hermanos, no eran hombres, no era una familia prominente, no era una familia que tenía muchas riquezas, eran pobres. Porque cuando él llega y va a ver a sus hermanos que lo manda el papá, uno de los hermanos le dice, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? O sea, no hablaba de rebaños grandes. Pero él aprendió a creerle al Señor, a confiar en Él. ¿Usted cree que por esa onda, con esa piedra, iba a derribar ese gigante? Aquel hombre de guerra, que cuántas batallas no habría librado y nunca había sido derrotado. Hubo una clave ahí. Yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Eso fue lo que dijo él. Si nosotros no ponemos al Señor en primer lugar, vamos a tener muchos fracasos. Y yo sé que lo hemos tenido. Cuando nos afanamos con nuestras propias fuerzas, ahí vienen los problemas. Hasta que nosotros reconocemos, entonces nos damos cuenta qué era lo que estaba fallando, qué era lo que hacía falta. Ese ladrillo, esa piedra angular ahí era la que hacía falta en medio de donde nosotros estábamos edificando.
La piedra angular que los edificadores rechazaron fue el Señor Jesucristo. Y mire el pueblo de Israel, todo lo que vivió, todo lo que está pasando. Por eso es necesario la piedra angular que los edificadores despreciaron, desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo donde se edifica todo. No hay otro cimiento, no hay otro. El Evangelio de Cristo. Eso ahí es donde se construye. Nosotros, mis amados hermanos, aquí está ese cimiento. Nosotros, la palabra del Señor dice que los que hemos creído y recibido al Señor Jesucristo están puestos nuestros pies sobre la roca. Ahí está el cimiento. Ahí está el cimiento. Y el salmista, amados hermanos, él nos da una clave y dice que si nuestro deleite está en la palabra, en meditar en la palabra del Señor, entonces vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Usted ha visto a un árbol que esté cerca de un río, que esté todo marchito? ¿Ha visto que estén las hojas secas? No, está verde, produciendo, dando fruto. Verde, esos verdes que es singular aquí en nuestra preciosa Guatemala. Un verde precioso ahí, vivo. Eso es lo que vamos a obtener nosotros cuando nosotros estamos aquí. Nuestro deleite, nuestro primer deleite está en la palabra de Dios. Y el salmista sigue diciendo que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, oiga, prosperará. Él no escribió este salmo solo al azar, por querer. Él sabía bien. A Josué se le dijo algo, que en todos los días de su vida nadie le iba a hacer frente si él ponía por orden, por guardar los mandamientos, los estatutos, los decretos del Señor, que los guardara. Y nadie, y que así como había visto que había estado con Moisés, todo lo que había hecho Moisés, así iba a estar con él. Es necesario, usted y yo como creyentes, que pongamos primero al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y Jeremías lo confirma diciendo también, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Véala ahí cómo se compagina. Sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía, oiga, para lo que estamos viviendo, en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Y cuál era el contexto de este versículo? Pues el contexto de este versículo es el Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Dios. ¿Cómo lo bendice el Señor a uno? Vea la bendición. Si nosotros confiamos de esa manera en el Señor y nos deleitamos en su palabra, buscamos su palabra primeramente, entonces nosotros vamos a encontrar eso, amados hermanos. En estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, siempre vamos a tener. Siempre el Señor va a proveer. Y nuestro Señor Jesucristo lo define de otra manera. Porque le estamos hablando, al ver esto, mis amados hermanos, se habla del afán. Se habla del afán y la ansiedad. Y el Señor Jesucristo lo define de esta manera. Si usted quiere leerlo, lo puede ver en Mateo 6, versículo 25 en adelante. El Señor Jesucristo, y esta versión que le leo es la del lenguaje actual, por si no coincide con la que usted tiene, Valera 60. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para vestirlo. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan.
ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Y aquí hago una pausa. Quizás le va a causar gracia, ¿verdad? Hablando de los pajaritos. No tienen necesidad ya ni siquiera de andar buscando por otro lado, porque se vienen a comer el concentrado de los perritos. Fíjense. O sea, nosotros les proveemos a ellos. Ya no tienen que andar buscando gusanitos en los árboles ni nada. Se vienen a comer a las casas. Así como el Señor, el Dios Todopoderoso, tiene cuidado de esos pajarillos. Él ha prometido cuidar de mí y de usted, si usted le cree. Y entonces dice el versículo 27, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Versículo 30. Si Dios hace tan hermosas las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Le repito, esta es la traducción del lenguaje actual. Verso 31 dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe lo que usted está pasando. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe si usted está padeciendo ahorita un dolor, si usted está triste, si usted está desanimado. Él lo sabe bien. La palabra lo dice, no soy yo. Y entonces aquí viene lo importante, que lo hemos recalcado, amados hermanos, cuando estábamos allá en la congregación, lo hemos recalcado. ¿Quiere aprender a tener usted? Entonces ponga por obra este versículo. Versículo 33 de Mateo 6. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Y entonces Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastantes con los problemas de cada día. Dígame acaso algo. Por más que se afane usted por añadirle días a su vida, ¿lo va a lograr? Hoy, aquí podemos estar predicando la palabra del Señor. Podemos estar gozosos, alegres. Podemos estarles hablando a ustedes. Y mañana no sabemos. El mañana, amados hermanos, es de Dios. No lo conocemos. Nosotros por fe decimos, vamos a hacer esto y lo otro en el nombre de Dios. Pero no sabemos si vamos a estar vivos. No por qué nos vamos a afanar. Por más que lo hagamos, no vamos a lograr añadir más años a nuestra vida. Si el Señor no edifica, no construye la casa, en vano es que lo hagamos nosotros. Por eso es que es necesario, importantísimo, que el Señor esté en primer lugar en nuestra vida. Quizás usted me diga, hermano, pero mi familia, sí. Nosotros amamos a nuestra familia, pero el primer lugar es el Señor. Ese primer amor importantísimo es para el Señor. Y entonces usted va a ver prosperar todo lo que ponga en obra. La Biblia nos habla en Proverbios, hablando de los sabios, de los de Israel, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que luchar en eso. Yo sé que cuesta en estos tiempos. Más todo lo que estamos viviendo es una situación bien seria, difícil. Hay mucha escasez en los hogares. Muchas personas han perdido su trabajo y eso lo hemos estado diciendo. Han perdido familiares, amigos. Muchos están esperanzados en el gobierno a que les dé lo que ha prometido.
los que hemos aprendido a esperar en el Señor, en Él aguardamos. Y la provisión llega. ¿Recuerda usted a Elías? Sí, aquel profeta que se quedó allá en el desierto cuando ya no llovió 3 años y medio. ¿Piensa usted qué sería en nuestro tiempo si no lloviera todo ese tiempo? Si con un poco de sequía que hay, se pierden las cosechas. Aquel hombre que estaba allá no tuvo necesidad, porque Dios le prometió que se quedara en tal lugar y que iba a tener agua en ese arroyo. Y unos animalitos le llevaban la carne y el pan. Y si Él lo pudo hacer con este siervo, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Nosotros valemos la sangre de Jesucristo. A nosotros se nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios al haber reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tenemos, amados hermanos, tenemos ese derecho también de esperar en las promesas del Señor. Yo me imagino a Elías ahí, a la sombra, esperando la voluntad del Señor, mientras él recibía la provisión. Y todo conlleva lo mismo de este salmo, porque cuando ya no hubo, fue enviado a una viuda que no era de Israel. Y no es porque no hayan habido viudas en Israel. Dios conoce la necesidad y Él lleva la provisión ahí, si nosotros aguardamos en Él. Fue llevado a esta viuda de Sarepta allá. Y esta mujer estaba a punto de hacer su último alimento, su último sustento. ¿No le parece algo a los tiempos que estamos viviendo ahora? Todo lo que se está viviendo. Fue a recoger unos palitos, unos leñitos, para cocinar una torta, comérsela con su hijo y esperar la muerte, porque ya no había más. Pero Dios había determinado provisión, ración para esta familia. Y cuando llega el profeta, le habla a esta mujer y que le dé a él de comer primero y que luego haga como ella había dispuesto en su corazón. Cualquier otra persona pensaría, amados hermanos, valga la redundancia, ¿cómo es posible que me esté pidiendo que le dé de comer a él y que yo haga después para mí si no tengo? Pero esta mujer no dudó. Esta mujer se fue e hizo como le había dicho el profeta. Y dice la palabra de Dios que no escaseó la harina ni el aceite. Así es cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar. Cuando nosotros esperamos, confiamos a depender en la provisión divina. Y yo quiero aclarar con esto que no estoy diciendo que usted no trabaje. Bendito sea el trabajo que el Señor nos da. Y tenemos que hacerlo con todo esfuerzo. Tenemos que hacerlo con mucha dedicación. Como para el Señor, dice la palabra. Pero sobre todo eso, ese trabajo que tenemos, no nos afanemos. Muchas veces en el trabajo nos dice, ¿no querés que te ponga más horas extras? Sí, decimos nosotros. Y quizás allá nos estaba esperando la esposa, los hijos, para poder tener una lectura de la palabra, para poder compartir algo. Pero nos afanamos porque queremos más dinero. Eso no le agrada al Señor. Él lo pudo decir acá en Mateo 6. De balde sirve que nos afanemos porque no vamos a lograr más de lo que Dios quiera darnos. Y entonces es esta palabra. Si el Señor no nos ayuda a construir la casa, si Él no nos ayuda a proveer para la casa, en vano es que nosotros nos afanemos. En vano es que nos fatiguemos. Nos vamos a cansar, vamos a tener una situación de estrés, dicen hoy en día. Porque vamos a estar trabajando de más y no vamos a lograr hacer lo que queremos.
El afán, amados hermanos, no le agrada al Señor. La ansiedad, mucho menos. Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aprendamos eso. Cuando usted sienta que las fuerzas le han desfallecido, cuando sienta que su vida ya no puede más, aprenda a descansar en el Señor. Quizás va a decir usted, lo mismo menciona una y otra vez, pero es necesario recalcar la palabra para que usted la atesore en su corazón. Mateo 11:28 dice, venid a mí, dijo el Señor Jesucristo. No lo digo yo. Búsquelo en su palabra si quiere. Búsquelo en la Biblia. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, aquellos que sientan que ya no pueden más. ¿Cuántas veces he oído yo eso? He escuchado eso. Hermano, ya no puedo más. Algún amigo me ha dicho, mira, ya no puedo, ya no hay o qué hacer. Siento que ya las fuerzas ya no. Es porque no aprendemos a descansar en el Señor. El Señor dijo a mí, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. En mí encontrarán ese reposo. En otras palabras, no nos afanemos. No tengamos ansiedad. ¿Quiere usted desechar todo eso? Hable con papá. Platíquele al Señor. Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanosos. Antes bien sean conocidas delante de Dios. Ese afán, si lo hacemos de esa manera, esas peticiones, ese afán que usted tiene, aquello que no logra hacer, déjeselo saber a nuestro papá. Él sí puede. Y entonces dice el verso 7 de Filipenses 4, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ya no van a poder venir pensamientos de turbación. Ya no van a venir pensamientos de incredulidad. Ya no va a haber afán si aprendemos a guardar en Él. Aprendamos a esperar en el Señor. Y entonces vamos a encontrar ese deleite, mis amados hermanos. Cuando nosotros aprendemos a dejarle todo al Señor, entonces Él se va a ocupar. Trabaje, sí, trabaje, pero no se afane. Haga lo mejor que pueda en el trabajo, de su mejor capacidad. Hágalo como para el Señor. Aunque haya algún compañero, algún jefe ahí que no le agraden, hágalo usted. Sírvale a la empresa, porque recuerde que le están dando un trabajo. Lo están empleando mientras muchos están sin empleo, anhelando que los contraten, que les den trabajo. Sea agradecido. Demuéstrele a las personas la gratitud que tiene para con el Señor y trabaje como para el Señor, de lo mejor que pueda. Y entonces usted va a ver esta palabra hecha ahí, en esa empresa donde labora también. Usted se va a dar cuenta cómo el fruto va a crecer, cómo ese trabajo va a salir con excelencia. Porque lo va a estar haciendo como para el Señor. Ya no se moleste, no conteste. Haga las cosas que le digan. Quizás no estaba dentro de sus atribuciones, hágala sin reproche. Cuando usted comience a trabajar de esa manera, entonces usted va a ver el fruto de su trabajo. Le va a sentir ese gozo, esa alegría. Y los jefes se van a dar cuenta tarde o temprano, aunque le estén sobrecargando su trabajo, lo que usted está produciendo. Se van a dar cuenta y van a decir, por más que le he cargado trabajo, este no reniega, con gusto lo hace. Entonces puedo confiar en Él para ponerlo en otra tarea. Puedo confiar en Él para subirlo de un cargo. Eso es lo que va a acontecer. Pero cuando usted es de aquellas personas que todo reniega, le ponen una actividad, le dan otra encomienda, ese no es mi trabajo, para eso no me contrataron. Usted al que está ofendiendo es al Señor. Porque la Biblia nos demanda a nosotros que cuando trabajemos, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor.
entonces vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Si el Señor no edifica la casa, en vano es que trabajemos, en vano es que se edifique. Si los que velan, los que guardan la casa, la ciudad, lo hacen sin el Señor, es en vano. Esta palabra, mis amados hermanos, es de mucha bendición para mi vida. Yo sé que ahora nos damos cuenta que hay en todo lado se ve que hay ansiedad, que hay afán. Pero usted no tiene que afanarse como creyente, porque el afán, mis amados hermanos, es entregarse al trabajo con una actitud congojosa, desmayo, fatiga, angustia, aflicción. Esto es lo que representa el afán. Y nosotros como creyentes no tenemos que ser así. Cuando nosotros vemos acá lo que estábamos leyendo en el versículo 33 de Mateo 6, hay una promesa maravillosa, amados hermanos. Dios promete que si lo buscamos a Él primero y a su reino, Él va a obrar de tal manera y va a proveer para nuestras necesidades. Dios quiere que nuestras prioridades estén bien ordenadas. Número 1, Dios, nuestra familia, el trabajo. Número 1 tiene que ser el Señor. Y cuando nosotros tenemos esas prioridades bien establecidas, entonces vamos a ver prosperar nuestro camino. Él quiere por encima de todas las cosas materiales que le busquemos a Él y a su reino. No debemos afanarnos. Por más que lo hagamos, no vamos a construir. Y quizás si usted ha logrado algo y me diga, hermano, usted está equivocado. Porque mire con los esfuerzos y todo que he hecho yo y que me he desvelado y que he pedido horas extras y mire todo lo que tengo. ¿Es feliz usted? Quizás ahorita está entrado de año ya. Quizás ya ahorita está retirado, está jubilado y no logró gozar de su familia. Por eso es ese afán. Y lo que usted ha hecho, lo que usted logró construir con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y, ¿por qué no decirlo?, con tanto afán, otro lo va a disfrutar. Usted no lo va a disfrutar. Cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor nos va a proveer y lo vamos a disfrutar. Supe de un caso que me contaba un tío, que había una persona que se esforzó trabajando y no tuvo tiempo. Se murió la esposa y no tuvo tiempo para los hijos. Y se esforzó. Y solo le quedó una hija. Luego falleció él, se casó la hija y el yerno, sin trabajar nada, disfrutó todo lo que había el hombre guardado. Recordemos lo que nos habla el Evangelio de Lucas. Aquel hombre que cuando vio llenos sus graneros, no dijo, esto es suficiente. No. Él dijo, voy a derribar, ya no sé qué hacer con tanto. Voy a derribar lo que tengo y voy a construir más grande. Y cuando logró, vea lo que conlleva el afán. Cuando logró tener todo eso que ya no le cabía más, ahora sí, dijo, alma mía, gózate, deleítate. Vino la respuesta divina, necio, hoy en la noche vienen por tu alma. ¿De qué le sirvió? Aprendamos a disfrutar las riquezas que el Señor tiene para nuestra vida. Una de ellas es nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Si usted sigue leyendo ahí en el Salmo 127, habla por eso es que hablaba de la casa, porque los hijos son herencia del Señor. Para ellos trabajamos nosotros. Entonces aprendamos y trabajamos para ellos. Disfrutemos también de nuestra familia. De balde va a ser que nos quitemos la vida. Porque va a llegar un momento, ya nosotros ancianos, como dice Eclesiastés, ya no hay contentamiento en esos años. Ahora todavía se puede.
usted que me está escuchando, todavía está a tiempo. Disfrute de su familia. Y Dios le va a proveer. Créale al Señor, créale a su palabra. No lo que yo digo, sino créale a su palabra. Y entonces, usted va a aprender a disfrutar lo que el Señor le da. Cuando nosotros nos despojamos de todo eso, amados hermanos, Dios comienza a ver el deleite de nuestra alma es buscarle a Él. Él comienza a proveer por todos lados. Si pudo mandar a aquellos pájaros, aquellos cuervos a llevarle comida a Elías, nos puede mandar a nosotros la provisión. Aquellos pájaros, aquellas aves, amados hermanos, si usted sabe que los cuervos son parecidos a las aves de rapiña, ellos comen carne. ¿Y cómo era posible que no se comieran, verdad? Imagínense ahí teniendo en el pico esa carne, sentir eso, ¿verdad? Y tener una orden de parte de Dios que no se la tenían que comer, sino llevársela a su siervo. Así es el Señor. Así es el Señor con nosotros. Cuando usted menos sienta, ahí va a llegar la provisión. Por eso que le digo, no se afanen. Espere en Dios y Él hará. Fíese de todo su corazón, no se apoye en su propia prudencia, porque entonces le va a ir mal. Reconózcala en todos sus caminos y Él va a enderezar donde usted se había desviado. Él lo va a enderezar. Y entonces va a haber esa producción que le estoy hablando, la provisión divina va a llegar. Cuando usted menos sienta, alguien va a tocar a su puerta y le va a llevar. Quizás no van a ser las aves, pero Dios va a mandar ángeles que le van a llevar. Confíe de todo su corazón en el Señor. No se apoye en su propia prudencia. Ese es mi consejo. Reconózcalo a Él en todos sus caminos. Acuérdese que Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso. O sea, no se apoye en eso. Apóyese en buscar la presencia de Dios. Y Él va a enderezar donde se había torcido. Él va a enderezar eso y lo va a conducir a la senda de vida. Mi oración, mis amados hermanos, como siempre, que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo caluroso desde acá. Con todo nuestro amor, con mi familia. Que la paz de Cristo gobierne sus hogares, sus vidas, su familia. Y que esa provisión de la que estuvimos hablando llegue en el nombre de Jesucristo a cada familia. Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo. Si Dios nos permite, nos miramos nuevamente para el siguiente domingo. Que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios les bendiga grandemente y sigamos gozándonos de este domingo porque no ha terminado con la presencia de nuestro Dios. Bendiciones, mis amados hermanos.